Buenos días a todos. De parte del grupo HOPSA, queremos darles la bienvenida en esta capacitación del día de hoy, en donde estaremos hablando sobre sistemas de paredes con aislamientos térmicos. ¿Me ayudas, Juan, con las diapositivas? Para los que nos visitan por primera vez, queremos agradecerles que nos acompañen este viernes para poder conocer un poco más sobre los productos que tenemos para ofrecer, pero aún conocer más sobre las correctas instalaciones. Como HOPSA, venimos compartiendo estas capacitaciones desde el 2020. Ya son 4 años que venimos compartiendo estas capacitaciones y este conocimiento, ya que para nosotros como Grupo HOPSA es muy importante poder compartirles a ustedes las correctas instalaciones en los productos que tenemos que ofrecer para así poder garantizar la calidad y la durabilidad de estos materiales. Somos reconocidos por nuestros más de 75 años de fabricación de techos en Panamá. También contamos con la fabricación de puertas de metal y puertas de seguridad multilock. Y también lo que vamos a estar conversando el día de hoy, el tema de sistemas livianos con EPS. Contamos con 13 tiendas a nivel nacional. Tenemos nuestra tienda virtual, que es hopsa.com, uno de mis canales favoritos, que es el WhatsApp, el 6550-1921, donde contamos con asesores, son personas reales, no robots, que los están atendiendo y puede usted consultar sobre diferentes productos, cotizar e incluso comprar. Les recordamos a todos nuestros horarios de sucursales de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7:30 de la mañana a 1 de la tarde. Les recomendamos a los que están viendo esta capacitación desde un dispositivo móvil o un celular o tableta poder colocarla en un formato horizontal para así poder aprovechar muchísimo mejor las diapositivas. La capacitación está estimada primero 60 minutos de presentación y luego pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. La sesión de preguntas y respuestas, agradecemos que usted durante toda la presentación nos puede ir haciendo las preguntas que va teniendo, pero que la haga directamente en la sección que tenemos remarcada en esta diapositiva, en donde debajo de su pantalla, en el menú principal puede ver preguntas y respuestas. Agradecemos lo hagan desde esta sección y no las hagan en comentarios, porque en comentarios, como tenemos conversaciones, se pueden ir perdiendo. Es mucho más eficaz hacerlo desde esta sección para poder ayudarlos a tenerles las respuestas a sus preguntas. Ahora sí, ¿por qué estamos aquí? Hoy vamos a aprender sobre las ventajas principales de sistemas de paredes con aislamientos térmicos. Sabemos que en Panamá vivimos en un clima bien caliente y también tenemos la posibilidad de generar aislamientos desde nuestras paredes. Muchos sabemos que el aislamiento ya lo conocemos en temas de techos, pero hoy con nuestros expertos vamos a conocer en temas de paredes. Vamos a hablar un poco de Lightwall, sus accesorios. Vamos a hablar también de isopanel, accesorios, y vamos a hablar sobre los paneles constructivos PCH, sus accesorios y correctas instalaciones. Los puntos a cubrir va a ser introducción a EPS, vamos a hablar sobre Lightwall, que es un producto, vamos a conversar cómo es, vamos a ver también temas de instalación, isopanel, tipos de paneles de PCH, mallas de PCH y correcta instalación, paso a paso, top 5 aprendizajes y luego pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Sin más, los dejo en unas excelentes manos, que es el experto en todo el tema de PCH, aislamientos, aliados de Ecotec, nuestro ingeniero Juan Cano. Muchísimas gracias y agradecerte pues el tiempo que vas a compartir todos estos conocimientos, y te dejo al público en tus manos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Liz. Bueno, ya vimos lo que sería la introducción, así que vamos a continuar con la presentación. Como bien dice Liz, vamos a cubrir 3 productos. Estos 3 productos se utilizan para paredes, así que vamos a ver 3 opciones de paredes en las cuales veremos sus ventajas, sus desventajas, su aplicabilidad, porque algunos tienen unas ventajas para algunas aplicaciones y otras no. Así que vamos a darle inicio a esto.
Bien, entonces, en primera instancia, ¿qué es el EPS? El EPS es lo que comúnmente llamamos hielo seco o foam. Es un derivado del petróleo, el cual es un polímero, y a partir de este se hace una placa, la cual se utiliza en la construcción mucho por varias razones, pero principalmente por su ligereza y por su aislamiento térmico. El EPS es un excelente aislante térmico, el hielo seco, el foam, como ustedes lo conozcan, y lo vemos regularmente en vasos donde tiramos una bebida caliente y ese espesor tan pequeño previene que nos quememos las manos con el café o cualquier bebida caliente. También cuando compramos un cooler de hielo seco, metemos las bebidas y vemos que todavía hasta el día siguiente se mantiene el hielo, o sea que mantiene la temperatura todavía bastante agradable. Entonces en la construcción también se trata de explotar esta propiedad de que deja el calor fuera de la residencia y eso es un valor bastante apreciable para nuestros medios que es bastante caluroso, ¿no? Entonces, algunas ventajas que tenemos con estos sistemas es rápido de instalar. Los tres sistemas que vamos a ver, tanto el iWall como el IsoPanel y el PCH, son rápidos de instalar, unos más que otros. Ahorro energético. Disculpen, los tres tienen una placa de EPS que previene lo que sería el ingreso del calor a nuestras residencias. Es versátil, se puede aplicar en diferentes tipos de construcciones. Es ignífugo. Por medida de seguridad, todo el EPS que se fabrica en Industrias Ecotec y que comercializa también lo que sería Hopsa, es del tipo F, o sea, él no propaga el fuego. Esto es por una medida de seguridad. Aislante térmico, como les decía, esto previene lo que sería el ingreso del calor y bueno, redondeando la segunda que era el ahorro energético, podemos ver entonces que al tener que trabajar menos lo que serían las unidades de acondicionamiento de aire. Estas unidades entonces, trabajar menos se traduce en un ahorro de dinero bastante cuantioso, de un 25 o un 30%, porque el calor que tiene que sacar esa unidad es menor, ya que la pared previene que el calor ingrese en nuestra residencia. Ahorros económicos que vienen derivados de lo que sería tanto en la ejecución del proyecto, porque se ejecutan de forma más rápida y expedita, ahorrando en mano de obra, y también ya durante el uso de la edificación, porque gastamos menos energía para climatizar. Compatibilidad con otros sistemas constructivos. Podemos tener sistemas ya sea de acero, de concreto o bloques y podemos entonces compaginarlos bien, adecuadamente con nuestro sistema. Protección a sismos. Bien, el sistema al ser ligero impacta de menor manera las estructuras en el evento sísmico, ya que las estructuras más pesadas se ven mucho más afectadas por los eventos sísmicos. Menos desperdicio, puedes hacer lo que sería una modulación de los paneles a utilizar y de esta forma entonces obtienes un ahorro en lo que sería el desperdicio de material. Resistente, los sistemas que estamos viendo, unos más que otros, tienen mayor resistencia a lo que serían las cargas, ya sea de gravedad o cargas laterales como sismos, vientos y las cargas de gravedad como serían las cargas vivas y las cargas muertas. Bien, ¿cómo funcionan los materiales aislantes? El material aislante tiene propiedades que hace que el paso del calor se dificulte a través del material. Entonces, digamos, en climas templados, tú vas a tener una generación de calor internamente, digamos que imagínate que tienes nieve fuera de tu casa, en lugares donde hay nieve, obviamente, tienes nieve en tu casa, nieve fuera de tu casa, entonces si no aíslas o no generas calor dentro de tu casa, la casa va a estar muy fría. Entonces lo que se hace es colocar un material aislante, ya sea en paredes y en cubierta, y generas calor. Entonces el calor que estás generando aquí, la pared y la cubierta hacen que ese calor le dificulte salir de tu residencia. Entonces se mantiene con una temperatura agradable tu residencia.
En nuestro medio es un tanto distinto. Nuestro medio tenemos una generación de calor por el sol bastante apreciable. Las temperaturas son elevadas en Panamá. Entonces tú vas a aislar las paredes del techo y el calor que genera el sol va entonces a serle más difícil entrar a tu casa. Si tienes una unidad de aire acondicionado que realmente lo que hace es sacar el calor, entonces esa unidad va a trabajar menos y eso se te va a traducir en un ahorro en la factura del consumo eléctrico. Entonces, esta es básicamente la forma en que los materiales aislantes trabajan. Bien, entonces vamos a entrar en el primer producto que sería el Livewall. El Livewall, de una forma sencilla, viene a ser una placa de poliestireno con un stud integrado. Es una pared de gypsum al cual se le va a sumar lo que sería una placa de aislamiento térmico y hasta en parte acústico. Entonces, generalmente cuando hacemos una pared de gypsum y tocamos el tablero, lo escuchamos un tanto hueco porque hay un espacio entre stud y stud. En este caso, el espacio entre stud y stud está relleno, en este caso de una placa de poliestireno expandido, como aislante térmico y como aislante acústico. Y tiene entonces un stud calibre 20 con diferentes secciones dependiendo del espesor de la pared final. Entonces, ustedes pueden comprar en Hopsa tanto lo que sería la placa del Livewall y también el tablero que van a utilizar para recubrir entonces la pared. Este tablero puede ser las placas de gypsum, placas de Plycem, placas de Plyrock, lo que ustedes requieran para entonces colocarlo. Obviamente, si son paredes internas, ustedes van a utilizar un tablero para paredes internas, llámese gypsum, puede ser. Y si es paredes externas, va a utilizar un tablero que le dé las garantías de estanquidad, o sea, que no se le mete el agua. Puede ser un Plycem, puede ser cualquier placa de sistema liviano al cual ustedes verifiquen que sea certificado para paredes externas, o sea, que no se le va a meter lo que sería la humedad. Bien, entonces, cómo hacemos los pases de tuberías, los pases de, de agua potable, podemos hacerlo ya sea de una forma, digamos, artesanal, una forma más práctica, técnica, como lo vemos entonces en los videos que tenemos en pantalla. Puede ser a través de un cortador, un cuchillo caliente, como se le llama, que se retire lo que sería el EPS para cajillas, para pases de tuberías, de plomería y electricidad, como pueden ver acá. Hay distintos espesores de EPS para los paneles de Livewall. Tenemos 90 milímetros, 130 y 150. Estos espesores dependerán del espesor final que ustedes requieran para la pared. Estos espesores no están tomando en cuenta lo que sería el espesor de la placa que ustedes van a utilizar, porque las placas también varían en espesores dependiendo de la aplicabilidad que ustedes vayan a dar. Entonces, estos espesores vienen básicamente y son nominales, son espesores nominales, y entonces el espesor final dependería del espesor y de la cantidad de placas que ustedes vayan a colocar al final de cuentas en la pared. El sistema de instalación básicamente pueden colocar el Livewall y colocar entonces lo que sería un juego de ángulos en el piso, como lo pueden ver aquí. Esto, si ustedes ya van a tirar posterior a esto un topping, pueden hacerlo de esta forma. Colocan entonces dos ángulos aquí, un primer ángulo para colocar lo que sería el panel y después cierran con el segundo ángulo para esto hacer como si fuese un track en dos pasos. ¿Sí? Entonces arriba pueden haber colocado ya lo que sería un track para recibir el panel y entonces después van a colocar su tablero y posteriormente la pasta o las mallas y las mallas para darle el acabado final. Esto, digamos, pueden ver lo que sería una prueba un poco, bueno, una prueba en campo para ver lo que sería la resistencia de los paneles.
con el tablero ya colocado. Así que pueden ver que es una pared que resiste bastante fuerza, en este caso una patada de un obrero de la construcción. Bien, entonces estamos en la encuesta número 1. Liz, ¿me ayudas? Claro que sí, dame unos minutitos y con gusto los ayudo con el tema de las votaciones. Vamos con la primera, ahí en donde la consulta es: el panel Light Wall se recomienda para paredes internas, paredes externas o todas las anteriores. Vamos dando inicio a la capacitación con una pregunta rapidita, a ver si estamos prestando todos atención o si quedan todavía unas dudas. Vamos a esperar unos segundos mientras todos responden. Listo, ya la gran mayoría votó. Voy a poner finalizar votación y compartir los resultados. Compartir resultados. Aquí vemos pues que la consulta era si el light wall se recomienda para paredes internas, paredes externas o todas las anteriores, donde el 68% de los participantes contestaron todas las anteriores, un 28% para paredes internas y un 3% para paredes externas. Si me ayuda Juan para darnos la respuesta correcta, profundizar un poco, ya que todavía hay unas respuestitas ahí que están dudosos. Cuéntanos, Juan. Ok, para unificar criterios para ambas. Como el panel viene a ser una pared rellena, es un relleno de una pared liviana, o lo que comúnmente llamamos en Panamá una pared de gypsum, seguramente son paredes livianas. Entonces, la puedes utilizar tanto para paredes internas como paredes externas. La diferencia o la, la característica que tienes que tomar en cuenta es el tablero que vas a elegir. El tablero tiene que ser para paredes externas o el tablero debe ser para paredes internas. Recuerda que el panel del Lightwall debe ser recubierto con un tablero. En este caso puede ser gypsum, puede ser Plysen, como le había dicho anteriormente. Y entonces el tablero es el que debe ser para las condiciones que vas a utilizar, ya sea inclusive para zonas húmedas como los baños, paredes internas o paredes externas. Entonces puede ser para ambas paredes lo que sería el sistema Lightwall, internas o externas. Excelente, gracias por la aclaración. Continuamos. Gracias, seguimos. Entonces, para colocar objetos pesados hay un refuerzo, en este caso un refuerzo de paredes, digamos para... Este refuerzo ni siquiera es para televisores. Los televisores que ahora manejamos en nuestras casas son televisores ya sea LCD, tal vez plasma, y ya no se están viendo mucho, LED. Entonces son televisores bastante livianos. Entonces de repente para este caso no se utiliza este refuerzo. Pero para los muebles de cocinas, los muebles aéreos, entonces tal vez este tablero, este refuerzo es muy requerido. Entonces se coloca esta lámina de metal calibre 20 entre los studs y entonces se atornilla a lo que sería stud. Y aquí entonces ustedes van a proceder a la vinculación de estos objetos, digamos, entre comillas, pesados. Muebles aéreos, inclusive se ven ya muchos los muebles aéreos en lo que es el baño. Entonces, este refuerzo es para eso. El refuerzo de puertas y ventanas se hace como una pared liviana. Se coloca un track y detrás de ese track va un refuerzo de madera para que puedan entonces atornillar las puertas y en este caso también en la imagen las ventanas, que se hace exactamente como lo pueden ver. Acá se coloca un track en el perímetro del vano y se coloca entonces una madera para atornillar aquí. Esto, como les decía, la forma más sencilla de visualizar el Lightwall
es una pared liviana, una pared de liso, entre comillas, con un relleno como aislante térmico y hasta acústico. Hay unos refuerzos también que le llamamos portacajillas, que se utilizan para la colocación, en este caso, de las cajillas de derivaciones, ya sea de plomería o de electricidad. Diferente colocación de tornillos para el tipo de tableros. Los hay, pues hay en el mercado. Los pueden encontrar en Foxa, los diferentes tacos, los diferentes tornillos. Como pueden ver, hay una variedad en la cual ustedes se pueden apoyar para distintos objetos que vayan a guindar estas paredes. Una cosa importante también que ustedes deben verificar es la capacidad del tablero que ustedes están eligiendo para colgar objetos. Si el tablero tiene una capacidad suficiente para soportar el objeto que ustedes van a colgar, entonces no es necesario reforzarlo. Si el objeto pesa mucho más que lo que el tablero le da, entonces deben reforzarlo con el refuerzo de pared que vimos anteriormente, que es este. Y entonces, a grosso modo, las etapas del lightwall sería la colocación de los paneles, como lo pueden ver en la primera imagen, y está aquí. La colocación del tablero, como lo pueden ver en la imagen inferior, el acabado de los tableros, por acá, y ya entonces el aspecto final. Esto a grosso modo, de forma muy general, pues pueden ver el nivel de acabado que pueden ver con la panel de lightwall. Como ven, aquí hay paredes externas con lightwall, o sea que reforzando lo de la encuesta puede ser para paredes internas y para paredes externas. Y entonces, ahora entraríamos al segundo producto, que sería el isopanel. El isopanel es un sándwich panel que se sale así de fábrica, metal en ambas caras y tiene un núcleo en el medio de poliestireno expandido, de hielo seco, de foam, como lo quieran llamar, de una resistencia mediana, 15 kilogramos por metro cúbico. El EPS generalmente es, también tenemos una variante en 20 kilogramos para cuartos fríos. Este panel se puede utilizar para fachadas, para paredes internas, inclusive hasta para hacer una casa. Se puede hacer, ya sea temporales o fijas. Y hay diferentes espesores, 75, 100, 150 y 200 milímetros, que eso en pulgada viene a ser 3, 4, 6 y 8 pulgadas. Y hay una variante en los colores que sería blanco y gris, y las láminas son calibre 26. Hay dos tipos distintos de uniones entre paneles, y esto diferencia el panel de fachada del panel de cuarto frío. El panel de cuarto frío tiene una unión, como la ven aquí ustedes a la derecha, que es como una hembra y macho que entra. Esto garantiza que haya muy poca pérdida de temperatura aquí. Y acá tendríamos la unión para fachadas. Esta es la cara interna de la estructura y esta es la cara externa. En este caso, yo primero voy a colocar este panel que está aquí, lo atornillo a lo que sería la estructura existente, y luego entra este panel aquí como si fuese una unión, una horquilla, que pueden ver, entonces entra y se hace la unión y se oculta el tornillo. El tornillo en la parte exterior no se ve porque queda oculto en esta unión. Para hacer lo que serían las uniones, tenemos un plato de fijación, como lo ven aquí, para que el tornillo, los dos tornillos en este caso, queden de buena forma vinculados entonces a un elemento que generalmente puede ser una carriola, como lo pueden ver aquí, para galeras, para distintos tipos de estructuras, fachadas. Hay unos accesorios que complementan el panel. Como dije anteriormente, hay unos elementos, los espesores, los distintos espesores son 75, 100, 150 y 200 milímetros, como dijimos anteriormente, que serían 8, 6, 4 y 3 pulgadas. Los complementos del sistema o accesorios son tres. Sería el canal muro, que va en la parte inferior y a veces hasta en la parte superior del panel. El esquinero interno, que va en las uniones internas de los paneles, como la pueden ver aquí, y el esquinero externo, que va en las uniones externas de los paneles, como lo pueden ver aquí, las uniones angulares de los paneles, para esto, de esta forma tener un acabado más estético. Aquí pueden ver lo que sería una aplicación del panel.
En este caso, la estructura queda adentro y el panel queda por fuera. Esto puede ser en contenedores, oficinas temporales, puede ser cuartos fríos, como lo pueden ver aquí. Inclusive pueden ver en el piso o acá la puerta que se hace con el mismo sistema, una puerta corrediza y se hace con el mismo sistema. Se agarran unas fascias para hacer un marco a los paneles y entonces de esta forma tengo una puerta corrediza y le coloco entonces un riel para que entonces la puerta se pueda desplazar. Como les decía anteriormente, tenemos una opción en color gris que es muy apreciada. Se ve muy elegante, muy minimalista, como lo pueden ver aquí. Y podemos pasar, que estuvimos haciendo eso, supliendo escuelas, podemos pasar una escuela como la que pueden ver en esta imagen, a escuelas como esta, en las cuales se puede dar un mejor servicio de educación. Inclusive esto también se puede aplicar para distintos tipos de estructuras, centros de salud, inclusive una residencia en la cual se tenga unas prestaciones adecuadas, puede tener baño, puede tener su cocina, y esto puede tener este tipo de estructura. En cuentas dos, por favor, nos ayuda Liz. Claro que sí. Vamos con la encuesta número 2, en donde, vamos a un momentito acá, número 2. Vamos a poner acá detener uso compartido, un segundito, iniciar con la número 2. Aquí la tenemos. ¿Cuáles son los espesores disponibles de isopanel? Opción 1, 75, opción 2, 100, opción 3, 150, opción 4, 200 y la última opción, todas las anteriores. Ahí tenemos a la audiencia bien activa, contestando. Vamos a dar unos minutitos todavía. Vamos a poner finalizar a la votación y compartirles los resultados, en donde tenemos que el 82% de los participantes contestaron todas las anteriores, un 12% comunicó que de medida de 150, un 4% de 100 y un 2% de 75. Si nos ayuda Juan con la respuesta correcta y afinar un poquito para unificar los comentarios y el aprendizaje, te lo agradezco. Con mucho gusto. Sí, los 4 espesores los tenemos a su disposición. 25, 100, 150 y 200 milímetros. Los tenemos a su disposición para diferentes aplicaciones. Eso equivale, como les decía en la charla, a 3, 4, 6 y 8 pulgadas. Así que la respuesta correcta son todos los anteriores. Y entonces, proseguimos. Entonces, entramos en el último producto que sería el PCH. Algunos todavía lo conocen como M2, Covintec, que fue la primera marca que Hoxa trajo a Panamá. Entonces, básicamente son paneles muy similares o iguales. Son un panel que tiene una malla que lo recubre, una placa de poliestireno, y esto a su vez en proyecto, en ejecución de obra, se van a colocar 2 capas de mortero para recubrirlo. Entonces, es un panel que esto tiene grandes prestancias en la obra. Es uno de nuestros primeros productos y por el cual más nos conocen, pero esto tiene grandes fortalezas, tiene siempre el aislante térmico que distingue a nuestros productos y una gran resistencia, es una gran resistencia estructural la cual mantiene este producto. Entonces, aquí pueden ver, digamos, una prueba empírica en nuestras instalaciones, cuando tenemos un bloque de arcilla y al cual le dejamos caer un mazo, ni siquiera le estamos pegando, estamos dejando caer un mazo
y lo que sucede con un golpe. Este es un bloque de arcilla repellado y reposado 28 días para garantizar que adquiera el mortero de recubrimiento su máxima capacidad a compresión. Algo similar sucede con este bloque de cemento, el cual se le deja caer solamente el mazo, y de esta forma ustedes pueden ver que se parte. Esto tira por tierra el mito muy generalizado que tenemos los panameños, que el bloque es fuerte, que el bloque es estructural, porque confundimos su peso con lo que sería su fortaleza, y no es lo mismo. El bloque es hueco, el bloque tiene mucha arena, e inclusive algo que, si el bloque está bien hecho, el bloque no es estructural, y los bloques en Panamá generalmente tienen mucha más arena de lo permitido, entonces son bloques merengue. Muchas veces vemos que bajando el bloque del camión, se nos queda la mitad del bloque en la mano, porque tiene mucha más arena de las permitidas. Y si dejamos caer, aunque sea un bloque bien hecho desde la altura de nuestros hombros, ese bloque al suelo se va a partir, porque el bloque no tiene fortaleza, no tiene ductilidad. El bloque es frágil. Y podemos ver entonces acá la comparativa con un panel PCH o M2 repellado, al cual con el primer golpe casi no pasó nada, y hay que darle 2 o 3 golpes para entonces astillarlo o marcarlo. Entonces podemos ver la diferencia eh, entre estos sistemas de materiales. Y plus que el sistema M2 o PCH tiene el aislante térmico que nos hace falta en Panamá. En Panamá estamos acostumbrados a vivir con el calor abrasador en nuestra residencia, o hacemos un gasto o inversión, como lo quieran ver, en una unidad de acondicionamiento de aire. Y esto nos va a elevar lo que sería el consumo eléctrico. Con este tipo de sistema de M2 o PCH podemos tener una casa con una excelente fortaleza, mucho más que con el sistema de bloques que es el que estamos acostumbrados, y el aislamiento térmico que nos da confort a nosotros y a los nuestros, y además nos va a reducir el consumo eléctrico. Aquí podemos ver otras imágenes en las cuales se nos explica lo que sería la fortaleza. Imagínense un camión 10 ruedas cargado en tosca contra esta estructura. Si fuese una pared de bloque, le pasa por encima a la estructura, y esto no ocurre lo que ocurre aquí. Como el sistema tiene una malla de acero de alta resistencia en toda su extensión, en 2 caras y en 2 direcciones, ocurre lo que pasó acá. El camión totalmente dañado. Entonces el chofer saltó antes del impacto, porque si no hubiese ocurrido una tragedia. Esa es la esquina exacta donde el camión chocó. Esta es otra imagen que representa la fortaleza. Pueden ver aquí que el contenedor, el cabezal dio la curva muy cerrada, y el cabezal, la curva muy cerrada, y el contenedor entonces le cabeció y cayó en una pared hecha con el sistema. Como tiene malla y repellado, esto es un muro portante, ocurre lo que pasa aquí. Si fuese una pared de bloques, todos los bloques se van. Porque los bloques, ¿cómo se vinculan? Solamente con un pegamento o una pega, que sería el mortero. Generalmente tenemos la mala idea de que en cada dovela, en cada hueco del bloque, va una barra de acero, y eso no es así, eso no se ejecuta así. El bloque solamente se le coloca el pegamento o el mortero para pegarlos entre ellos, pero ellos no llevan acero. En el caso del PCH o M2, en toda su extensión tiene una malla de acero que lo refuerza. Tipo de paneles en PCH, tenemos 2 tipos de paneles, básicamente el estructural y el cerramiento. El Hawk se lo pueden encontrar en sus tiendas en 4x8, 4x10, y también pueden conseguir el panel de 100 milímetros. A ver, lo pueden conseguir en 4x8, 4x10, y las variantes de panel de cerramiento y estructural. El panel estructural tiene más malla, tiene más acero, tiene una cocada o un cuadriculado de 7,5 por 6,5, mientras que el panel cerramiento tiene menos acero, que pueden ver que el cuadriculado es rectangular y aquí el cuadriculado es cuadrado. Acá tenemos más acero, así lo pueden distinguir visualmente. Y entonces tenemos el panel de 50 milímetros que repellado te da una pared final
similar al bloque de 4 pulgadas, y el panel de 100 milímetros, que es repellado, te da a una pared similar a un bloque de 6. También en las tiendas Hoxa tomaría un poco más de tiempo, pero pueden solicitar paneles a la medida. Pero en sus tiendas manejan stock de que ustedes lleguen y lo retiren para sus diferentes proyectos en 4x8 y en 4x10. Acá en detalle podemos ver entonces la diferencia del cuadriculado. Este es un panel cerramiento y este es un panel estructural. El panel estructural, ¿dónde lo van a utilizar? Cuando se van a agarrar las vigas y las columnas. Digamos una casa con la distribución típica de una barriada común y corriente en Panamá, casi que no requiere vigas y columnas, se utiliza en el panel estructural. ¿Sí? Y el panel de cerramiento lo pueden utilizar para detalles o en edificaciones que ya tienen una estructura ya sea de concreto o de acero, entonces utilizan el panel de cerramiento que tiene menos acero. ¿Sí? Bien, entonces el panel trae ya integrada lo que sería su malla unión. ¿Sí? Es un solape en ambas caras que de esta forma entonces se vinculan entre paneles. ¿Sí? O sea, trae la unión integrada en el panel. Es de 2,4 el alambre de la malla y el conector, el alambre que atraviesa el EPS para conectar malla con malla es 3 milímetros. El EPS, como le dije anteriormente, todo el EPS es tipo F para garantizar lo que sería la no propagación de la llama en el caso de incendio. Pero en el caso, digamos, del M2, inclusive está recubierto con una piedra artificial, que es el mortero. Entonces, para que arda una pared de M2 repellada, primero se tiene que haber consumido toda la casa y entonces haber llegado a una temperatura tan alta de derretir el mortero. ¿Sí? Entonces, y además te da el plus del aislamiento térmico, que te da confort a ti y a los tuyos. Las mallas de PCH, hay unos accesorios que complementan el sistema. En este caso son 3 las mallas que lo complementan. En primera instancia teníamos la malla U, que se coloca en el perímetro de los vanos, o sea, en puertas y ventanas se coloca la malla U en el perímetro para que cuando vayan a mochetear tenga una malla en la cual se adhiera el mortero. Tenemos la malla esquinera, que se coloca internamente y externamente en las uniones angulares del panel. Y la malla plana, que tiene 3 usos importantes. El primero de ellos la corto a la mitad y la coloco a 45 grados en los vértices de los vanos. De esta forma disminuyo la ocurrencia de fisuras a 45 grados. También la malla plana, si he cortado la malla para introducir una tubería, entonces con la malla plana la reemplazo para mantener la cuantía de acero constante. Y también la otra unión de la malla plana es servir de unión para paneles que hayan perdido el solape o la unión integrada al panel. Si corté el panel, digamos, por la mitad, para utilizar esa mitad de un lado, esa mitad, para poder vincularla a otro lado, necesito entonces una malla plana como que estaría trabajando como malla unión. Todas las mallas miden 1,25 m. Es fácil. Y entonces, acá en más detalle, como les podía decir anteriormente, tenemos entonces la malla esquinera que se coloca en las esquinas, en las uniones angulares de los paneles. Tenemos entonces la malla U que se coloca en el perímetro de puertas y ventanas, como pueden ver en las imágenes. Y tenemos entonces la malla plana que se puede trabajar como malla unión, como refuerzo 45 grados y también para reemplazar malla del panel que haya sido cortada para la introducción de tuberías, ya sea eléctricas o de plomería, que lo ameriten. ¿Sí? Aquí podemos ver entonces instalación sanitaria. En este caso, si voy a introducir tubería de 1 pulgada hacia abajo, no requiero cortar la malla, solamente quemo el poliestireno y introduzco la tubería por detrás de la malla, sin cortarla. Si son tuberías de 2 pulgadas, como generalmente son desagüe, entonces sí necesito cortar la malla y esa malla cortada, entonces la reemplazo con malla plana. Encuesta número 3. Vamos con la encuesta. Un segundito para ponerle iniciar. La encuesta consulta. La malla U se coloca en las esquinas o uniones angulares, vértices de los vanos y para reemplazar la malla cortada,
o se coloca en el perímetro de los vanos de puertas y ventanas o para unir paneles. Agradecemos a todos. Les recordamos, es sobre la malla U que nos estaba explicando el ingeniero Juan Cano. Están bastante participativos y están prestando bastante atención. Así que vamos a esperar unos minutitos. Listo, voy a dar finalizar, ya creo que la participación está, bueno, ahí se pusieron a responder un poquito, vamos a darles unos segunditos. Listo, voy a poner finalizar votación para ver cómo vamos. Vamos a compartirles los resultados. Dice, la malla U se coloca con un 72% de las votaciones que nos dicen el perímetro de los vanos de puertas y ventanas. Tenemos un 12% que dice para unir paneles, un 8% en vértices de los vanos para reemplazar malla cortada y un 8% en las esquinas o uniones angulares. Si nos das la respuesta correcta, Juan, la más correcta, por favor, para unificar los conocimientos. Claro que sí, con mucho gusto. Sería la que fue más votada. Es el perímetro de los vanos de puertas y ventanas. Entonces, se coloca para reforzar allí y que tengamos entonces una malla de soporte para la colocación de la mocheta o el mortero del repello en esa punta. Es para eso. Entonces, sí, se coloca en el perímetro de puertas y ventanas. Excelente, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos que están prestando atención y están pues contestando en la gran mayoría correctamente y el resto no pasa nada, es reforzar los conocimientos, recordarles también a todos que esta capacitación está siendo grabada, si quedan dudas o quieren repasar o ver nuevamente la presentación, van a poder verla a través de nuestro canal de YouTube Hopsa Panamá. Así que muchísimas gracias, continuamos. Ok. De instalación de PCH, vamos a entrar entonces de forma general cómo se instala. Vamos a requerir entonces algunas herramientas básicas para hacer la instalación. En este caso, digamos la cortadora de alambre, que viene a ser una cizalla manual para cortar las mallas cuando vamos a hacer recortes de paneles, ya sea para vanos, para puertas, o porque el panel sobra al llegar a una esquina o a una unión, o un vértice. Entonces, con esto vamos a cortar en primera instancia la malla y luego con un serrucho para tablas, lo que le llaman rabo de rata, como este, puede ser una cuchilla dentada, como vemos aquí, para cortar el EPS. Para entonces la unión entre paneles y entre mallas, accesorios, podemos utilizar una top graph o una baby graph, como podemos ver aquí. Entonces, estos son engrapadoras que al unirlas con estas grapas es lo que vinculan paneles con paneles o paneles con mallas. Van a ser engrapadas. Una cinta métrica también es bien importante para tomar las medidas y hacer los cortes exactos como se debe hacer. Un sharp line, que sería esto, que viene a ser una línea para verificar que los paneles queden alineados correctamente. Un mechero o camping gas para hacer los surcos donde van a pasar la tubería, ya sea eléctrica o de aguas potables, aguas negras. Bien, entonces el primer paso de instalación, tenemos entonces un piso vaciado con serían los pines. Los pines pueden ser colocados antes del vaciado del piso o después del vaciado del piso. Entonces, antes del vaciado del piso, el inconveniente que vas a tener personas transitando durante los trabajos y te pueden sacar el pin de línea y después tienes que estarlo guiando. Lo ideal para mí sería vaciar el piso y luego con una broca hacer unos orificios e introducir el pin. El pin es una barra número 3, o sea, 3/8, que ingresa en el panel 40 centímetros. O sea que el pin puede medir 50 centímetros para que quede 10 centímetros dentro del concreto.
Si vamos a utilizar la metodología de introducir el pin después de vaciar el concreto, voy a utilizar una broca puede ser de 5/16, que viene a ser un 16 más pequeño que 3/8, porque 3/8 son 6/16. Entonces 5/16 sería una broca de un 16 más pequeño que 3/8. Con eso hago el hueco, puedo utilizar lechada para mejorar lo que sería la tracción o adherencia, y con eso siembro los pines. Si lo quiere dejar antes del vaciado, también lo puede hacer, solamente tiene que tener las previsiones de no sacar el pin de la línea ni de su plomo. El pin va espaciado cada 40, o sea, para hacerlo fácil, 40 por 40, espaciado a 40 y que mida 40 centímetros de alto. El pin va entre la malla y el poliestireno. O sea, el pin no va por fuera del panel, va adentro del panel, pero va pegado por dentro hacia la malla. Y con esto entonces quemamos con el camping gas para crear una cavidad para que el momento de la colocación del mortero, el pin quede recubierto tanto por delante como por detrás de mortero. Aquí podemos ver entonces la utilización de la cortadora, ¿sí? En este caso, la cortadora de alambre, que es simplemente una cizaña manual. Aquí cortamos lo que sería la malla, y posteriormente entonces se corta con un rabo de rata, como pueden ver acá. Cortamos el EPS para hacer entonces puertas, ventanas, los vanos. Entonces lo hacemos de esta forma, es bastante sencillo. Posterior después a la colección de los paneles, tenemos que garantizar que esté a plomo, que esté alineado, y entonces colocamos los refuerzos de los vanos de los paneles. La malla plana cortada a la mitad, la malla U en el perímetro de los vanos, las mallas esquineras en las uniones angulares, como lo pueden ver acá. Aquí podemos ver entonces la colocación de las grapas en los paneles a través de la engrapadora. Es bastante sencillo, bastante rápido. Y la grapa te garantiza el arreglo geométrico de los paneles antes de la colocación del mortero. Aquí podemos ver entonces la colocación de accesorios, en este caso la malla U. Estamos recortando lo que sería entonces un exceso de malla U para colocarla entonces en los perímetros de los paneles de esta forma, y después se colocan entonces las grapas para vincular esa malla a lo que es el panel, como lo pueden ver en la imagen. Es sencillo, es rápido, no tiene mayor complicación. Y podemos ver entonces la unión, digamos, de esquineras, que es básicamente igual para todas las mallas, esquineras, planas y U. Y se coloca entonces este tipo de accesorio, que es la grapa. La grapa omega se coloca, y esto vincula entonces los paneles entre ellos. Puedes asumir para tus cálculos 50 grapas por accesorio y por panel. ¿Cuántas grapas vas a colocar? Las necesarias para que el panel y la malla no sobresalgan de forma abrupta, porque entonces te va a consumir demasiado mortero para cubrir la malla. Entonces, la malla debe quedar vinculada en un solo plano a lo que serían los paneles. Esto estaría marcando aquí lo que sería el recorrido de una tubería. En este caso puede ser eléctrica, muy seguramente. Eléctrica, la he marcado, entonces luego con una fuente de calor, que puede ser una pistola de aire caliente, que lo ven en el video, o lo que vemos abajo en la imagen, que sería un camping gas, que es lo que generalmente utilizamos en Panamá, una fuente de calor. Inclusive pueden hacer un camping gas o una fuente de llama con una boquilla adecuada y un tanque de gas de 25 libras. Y de esta forma no se pueden quemar y hacer las cavidades para la introducción de lo que serían las tuberías, tanto de plomería como de electricidad. Aquí ya podemos ver entonces la introducción de la tubería con sus cajas de derivaciones, sus cajillas, para las diferentes aplicaciones. Entonces, como les decía, les reitero que anteriormente les comunicaba que no es necesario cortar la malla para introducir tuberías. No es necesario, no es obligatorio.
solamente se cortan las tuberías que son de un diámetro bastante grande, de 2 pulgadas, por decirlo, y requiere entonces que corten la malla para introducirlas. Pero en el caso, como ustedes pueden ver en las imágenes, no se corta la malla y se introduce la tubería por detrás de la malla. Aquí pueden ver, en el caso opuesto, una tubería de 2 pulgadas en la cual cortamos la malla para la introducción de la misma. Acá podemos ver entonces, digamos, una fotografía con las cajas de derivaciones, las tuberías, tanto sanitarias como eléctricas, e inclusive de plomería, para lo que sería el vaciado o la colocación del mortero, del repello. Y tenemos que, antes de la colocación del mortero, garantizar que las paredes tengan plomo y estén en línea. Dosificación del mortero. Generalmente el mortero que recomendamos para aplicaciones estructurales tiene que cumplir con algunos criterios. El más importante, que te garantice 2000 PSI al momento de a los 28 días, 28 PSI, disculpe, 2000 PSI a los 28 días de capacidad de la compresión. ¿Sí? Entonces, esto se logra mezclando cemento, agua y arena en proporciones adecuadas para que puedas lograr un mortero de una resistencia aceptable. ¿Sí? Entonces, el mortero tiene las siguientes partes: cemento, arena y agua. Para la aplicación estructural, el mortero debe tener una resistencia mínima a los 28 días de 2000 PSI. Los morteros se pueden dosificar en base al volumen o el peso. En el caso más común en la construcción, se dosifica en base a volumen. Se deben realizar tomando como referencia una misma medida para todas las partes. Uno de los vicios más importantes que tú encuentras en la construcción es que dosificamos de forma errada. Tenemos una carretilla de arena con un saco de cemento, más agua al ojímetro. Entonces, realmente se debe dosificar. Digamos, puede ser un tanque un tanque de 5 galones, que es común en la construcción. Entonces, cantidad de esos tanques de 5 galones por un saco de cemento y cantidad de esos tanques de 5 galones de agua para hacer la mezcla. Esa es una buena práctica de dosificación. Entonces, y realmente si nos pasamos del agua que requiere la mezcla, vamos a perder resistencia, ¿sí? Entonces, otro de los vicios que tenemos en la construcción es que podemos haber dosificado adecuadamente el agua durante la mezcla, pero el albañil que tenemos, que está colocando la mezcla, le comienza a agregar mucha más agua con una esponja para mejorar su trabajabilidad, ¿sí? Entonces, al agregarle agua, estamos reduciendo su resistencia. Cuando tenemos paredes, no importa el sustrato, puede ser un sustrato de pared de bloque, de arcilla, de cemento o la pared M2. Al agregarle mucha más agua, tenemos un mortero frágil porque disminuyó su resistencia. E inclusive también tenemos la práctica de que tienes una mezcla, se fueron a almorzar, regresan a la media hora y para, entre comillas, revivir la mezcla, le echan con el casco más agua. Entonces, esta forma estamos obteniendo morteros merengues, morteros de baja resistencia. O sea, una buena práctica, como les decía anteriormente, es utilizar un volumen para hacer las mezclas. Entonces, digamos, una mezcla de 1 a 3, tendremos esta cantidad de cemento, esta cantidad de arena, esta cantidad de agua. Este tipo de mezclas lo pueden encontrar en internet, pueden verificarlo, validarlo, hacer sus mezclas en campo y exigir que sus trabajadores le hagan la mezcla como debe ser. El mortero repello, en la primera capa se coloca el mortero, pueden ser medios manuales o medios mecánicos como ven en la imagen. El medio mecánico te va a garantizar mayor productividad, pero no es que te da mayor resistencia. La resistencia se logra en la mezcla, como vimos en el punto anterior. ¿Sí? Entonces, un medio mecánico solamente te va a garantizar mayor productividad. Si tienes una barriada en la cual el tiempo se convierte efectivamente en dinero, entonces te recomiendo que compres o inviertas en un equipo de proyección de mortero. Si no es el caso, colocándolo manualmente no vas a tener ningún problema. Aquí podemos ver entonces la forma de vinculación de los techos. Se coloca un pin similar a lo que vimos en las paredes, solamente que acá para vincular lo que sería la carriola.
la carriola iría soldada a este pin, se hace un saque para evitar lo que sería el retaqueo, ¿sí? Se hace un saque para que la carriola baje y entonces se suelda a lo que sería este pin y obtenemos entonces la vinculación a los que es la pared al techo. Y obviamente entonces a la carriola se va a atornillar la lámina de cubierta, ¿sí? Entonces el pin aquí, como lo pueden ver, puede ser en bastón, lo más recomendable para aumentar lo que sería el anclaje, 10 centímetros por 40 centímetros, y aquí entonces en este saque iría la carriola y se suelda entonces a ella, aquí como lo pueden ver. Aquí pueden ver en mayor detalle la soldada del pin a la carriola. Este pin no le dio el bastón, así que aquí queda debiendo, el techero queda debiendo lo que sería el bastón. Y entonces entramos en la encuesta número 4 para que Liz nos pueda asistir. Ahí tenemos la encuesta número 4, en donde la consulta es: para aplicación estructural, el mortero debe tener una resistencia mínima a los 28 días de 3.000 PSI, 2.000 PSI, 1.500 PSI o 1.000 PSI. Están prestando bastante atención. Van muy alineados con la respuesta correcta. Vamos a darles a todos unos minutos para poder que todos participen. Les recordamos a todos que esta capacitación está siendo grabada y van a poder verla dentro de nuestro canal de YouTube, Hopsa Panamá. Ahí tenemos todas las grabaciones de los viernes, en donde pueden a su ritmo y a su tiempo seguir reforzando conocimientos. Vamos a proceder a dar finalizar la votación para ver la respuesta correcta. Tenemos que el 60% de los participantes nos comentan que para la aplicación estructural, el mortero debe tener una resistencia mínima de 2.000 PSI a los 28 días. Tenemos el 24% que nos comenta que debería ser de 3.000 PSI y un 14% que nos comenta de 1.500 PSI. Si nos comenta Juan y nos repasas la respuesta correcta para alinearnos a todos y reforzar un poquito de por qué es tan importante el tema de la resistencia. Con mucho gusto. La respuesta correcta debe ser 2000 PSI. ¿Por qué? Porque es la resistencia mínima para aplicación estructural. Para aplicación cerramiento puede ser más baja, pero para aplicación estructural es la mínima resistencia y con la cual se hicieron las pruebas de laboratorio en la UTP para las diferentes certificaciones que se le da al sistema. Entonces, ya con ese 2000 PSI conocemos las capacidades del sistema. Entonces, debe ser al menos 2000 PSI de resistencia a los 28 días. Entonces, la respuesta correcta sería 2000 PSI. Excelente, gracias por reforzar y continuamos con la presentación. Ok, entonces aquí podemos ver imágenes de tanto de la primera capa, que le llamamos scratch, que debe ser, bueno, es la que está a la derecha, debe ser un acabado rústico, inclusive a veces se raya para aumentar lo que sería la adherencia para la segunda capa. Entonces, puede ser una relación de 1 a 4, una parte de cemento por 4 partes de arena, más lo que sería la cantidad adecuada de agua. Esta cantidad adecuada de agua es básicamente un arte, porque si la arena tiene ya algo de agua, entonces hay que reducir la cantidad de agua que le estoy ingresando. Si la arena está seca, entonces tengo que aumentar la cantidad de agua que le estoy ingresando a lo que sería la mezcla. Este tipo de cuadros usted lo encuentra en internet, la cantidad de agua, la cantidad de cemento y la cantidad de arena para distintos tipos de resistencia de morteros. Entonces, hay algo también que en Panamá no se acostumbra, que es el jurado. La mezcla de cemento y agua es exotérmica,
Por eso que ustedes pueden escuchar en la construcción que dice la mezcla se quemó o la mezcla se está quemando. ¿Por qué? Porque literalmente, la mezcla desprende calor porque es exotérmica. Entonces, al desprender calor, también se desprende agua, pierde volumen. Entonces, entre los intersticios, que son los espacios entre los granos de cemento y de arena, hay agua que está reaccionando. O sea, al momento del calor y comienza entonces a perderse agua. Y esto crea espacios y que pueden crear entonces fisuras eventualmente si no se le crea una capa o se reemplaza el agua, ya está perdido. Entonces, esto es el curado. Curar, humedecer las superficies cementicias de puntos cementicios durante al menos 7 días, tanto en la mañana como en la tarde, para minimizar la ocurrencia o la pérdida de agua. Y también en el fenómeno de la dilatación por el calor, o sea, durante el día hay mucho calor, los elementos se dilatan, y durante la noche ya no hay tanto calor, entonces se contraen. Entonces, esta dilatación, contracción, produce entonces lo que serían las fisuras en los morteros y en los concretos. Instalación de puertas y ventanas, una vez que ya hemos repellado y mocheteado, entonces podemos proceder entonces a la colocación de las puertas y las ventanas atornillándolo a lo que serían las mochetas. En el caso del M2, para garantizar un buen anclaje de puertas y ventanas, la mocheta debe ser un poco más profunda. Inclusive podemos quemar un poco el poliestireno para el momento de colocar nuestras tablas y nuestro mortero, que creamos un núcleo de mayor espesor y podamos entonces atornillar adecuadamente puertas y ventanas sin ningún problema. Aquí podemos ver una casa, digamos, en primera capa de mortero y una casa ya prácticamente una etapa de terminado. Es una casa que no pueden distinguir a simple vista de qué está hecha. Entonces, inclusive es mucho más fuerte, como vimos en las imágenes anteriores, que un sistema de paredes de bloques. Aquí pueden ver otro aspecto frontal de la misma casa, ya con la cubierta y solamente con una capa de scratch. Acá la casa ya terminada. Entonces, entramos a la parte de aprendizaje y preguntas. El aprendizaje, vamos a muerto por acá. El iWall es una alternativa para los sistemas livianos con aislamiento térmico y acústico, con una densidad de PS de 15 kilos por metro cúbico y reforzado con un stud calibre 20. ¿Sí? Como les decía anteriormente, para redondear este primer punto, el iWall es un sistema que le brinda aislamiento térmico y acústico a las paredes livianas. Las paredes livianas que regularmente en Panamá llamamos como paredes de gypsum. Entonces, es una alternativa para mejorar el performance de este tipo de paredes. El punto número 2 dice que el isopanel es un panel con acabado integrado, revestido de lámina calibre 26, disponible en blanco y en gris, versátil en aplicaciones como casas, galeras, escuelas, entre otros. Está muy bien dicho esto. El panel isopanel es un sándwich, como le dije en la charla, con un núcleo de poliestireno expandido a manera de aislante térmico. En este caso, el panel ya viene con el acabado integrado, o sea que no tienen que colocar ni tablero, pasta, ni gypsum, ni siquiera mortero. Y entonces solo tienen que llegar el panel, atornillarlo y ya queda acabado. Entonces, eso te brinda una gran ventaja para distintos tipos de proyectos. El PSH está compuesto de PS, foam y acero, lo que lo hace uno de los materiales más utilizados en proyectos que buscan ahorro energético y confort para los usuarios finales. Posee dos tipos de paneles estructurales y de cerramiento, cuya diferencia es la cuadrícula de la malla. Para el panel estructural es de 7,5 por 6,5 centímetros y el panel de cerramiento es de 7,5 por 13 centímetros. Esto básicamente abarca, a grosso modo, lo que vimos en la charla para las categorías de los paneles. Recuerden, también tienen en 4x8 y en 4x10 y paneles que terminados dan un espesor de 4 pulgadas y de 6 pulgadas. Y todo esto lo encuentran en 4x8 y 4x10 en estándar en sus tiendas Foxa de más conveniencia. El mortero para la aplicación estructural debe tener una resistencia de al menos 2000 PSI a los 28 días. Esto es para las paredes PCH, ¿no? Que es el único sistema que vimos en la charla que lleva mortero o repello. Entonces, para la aplicación estructural, el mortero debe tener 2000 PSI al menos. Para la aplicación estructural de PCH, M2 o comité, como ustedes llamen los paneles. El panel PCH posee una resistencia muy alta que sobrepasa el sistema tradicional de bloques. Es así, lo certifican tanto las pruebas de UTP
como las imágenes que vimos durante las charlas del accidente del camión 10 ruedas, también el contenedor que cayó sobre una pared. Entonces, estas son observaciones muy válidas y muy ciertas. Entonces, Ahora, estos son los datos. Liz, creo que ibas a claro que sí. intervenir. No, sí, pues primero darte las gracias por compartir todos los conocimientos en la presentación. Aquí vamos a iniciar lo que es nuestra sección de preguntas y respuestas. Les recordamos a todos que les va a estar llegando un enlace con la prueba en las próximas 24 horas a su correo electrónico con el cual se inscribió. Tendrá hasta el martes 27 de agosto a las 7 p.m. para completarlo. Recordarles que debe lograr un 70% o más para ser acreedor al certificado de participación. En el enlace va a indicarle, una de las preguntas es en qué sucursal usted desea retirar este certificado, y cualquier consulta, duda que tengan, pueden escribirnos al WhatsApp 6550-1921 con respecto a temas de las capacitaciones, y asimismo también para cualquier asesoría en productos, cotizaciones y compras. Juan, vamos con el tema de las preguntas. Yo voy a estar leyendo dentro de la sección de preguntas y respuestas. Agradezco a todos los que tengan sus consultas que las vayan escribiendo en esta sección para poder así llevar un mejor control y aprovechar que tenemos pues a nuestro experto, el señor Juan, para que nos pueda dar sus respuestas. Tenemos la consulta del señor Hernando que nos dice, ¿estos paneles solo se pueden utilizar para paredes o también se pueden usar para pisos por temas de humedad? Ok, algo que no hicimos la observación y es importante también, es que si van a hacer una pregunta, como vimos 3 sistemas o 3 paneles, a veces no aplican para todos. Sería bueno los que van a colocar más preguntas, que digan si es para el iWall, si es para PCH, si es para ISOPanel, para poder Claro, centrar la mejor en la consulta respuesta. la escribió como a las 10:20, así que fue recién iniciamos, debería estar entre el Lightwall y el isopanel. Ok. Ok, el iWall es una pared liviana, no debería ser utilizada para, para losas, ni el PCH. El único que podría ser utilizado para, digamos, para un tipo de losa sería el isopanel que se ha utilizado. Entonces debes espaciar, digamos, un apoyo, qué sé yo, puede ser carriola, según la capacidad de la sección, y puedes utilizar entonces como una, para unificar lo que sería la superficie, el isopanel, pero el iWall ni el PCH lo deberías utilizar, disculpa, el PCH se utiliza también como losa, pero no sobre piso. ¿Me puedes repetir la pregunta, Liz, por favor? Claro que sí, decía, sí, estos paneles solo se pueden utilizar para paredes o también se pueden usar para pisos por el Ok. tema de la humedad. Vamos a diferenciar 2 cosas. El piso de una losa. El PCH y el isopanel se puede utilizar para losas. Y el piso, entendiéndolo como una superficie que está en contacto con el suelo, entonces no se debería utilizar ninguno de los 3 sistemas para piso. Para piso debe ser el concreto. Esto es lo mejor, un concreto. A menos, digamos, que ustedes hagan una estructura, por decir de una altura de 3 centímetros, que separe ese piso del suelo. Entonces, digamos, va a ser una losa que tendría alguna diferencia sobre el suelo natural de alguna altura. Entonces, PCH e isopanel se puede utilizar como losa de entrepiso, ¿sí? Pero ninguno de los sistemas debería ser utilizado como piso, entendiendo piso como una superficie que está en contacto directamente con el suelo. Excelente, muchísimas gracias por la aclaración. Nos consulta la señora Oda. Buenos días, ¿estas láminas se pueden mojar? Tú conversaste un poquito Como a qué hora la de hicieron? cómo, como acá, a las 10:23, ahí seguidito, así que también estarían hablando del tema de Lightwall o isopanel, que fue lo que vimos al inicio. Ok, todos los sistemas que vimos necesitan un recubrimiento. El primero que vimos, que es el Lightwall, necesita un recubrimiento de un tablero. Y esos tableros requieren a su vez una pasta determinada.
El isopanel, bueno, ese no necesita ningún tipo de recubrimiento, viene ya acabado. Y el tercero sería el PCH, que lleva un mortero. Digamos que los tres, después que estén terminados, pueden ser humedecidos. No sé si se refiere de repente al isopanel. El isopanel está inclusive en cuartos fríos. Entonces, ahí sí, regularmente hay un, una programación de limpieza bastante exigente, inclusive manguereando, para poder entonces sacar toda la suciedad. Entonces, la respuesta corta es sí, sí, y la respuesta larga es sí se puede mojar siempre y cuando tengamos los recubrimientos ya finales, o sea, ya el producto terminado, recubierto como debe ser. Excelente. Y ahí también recordarles a todos que de querer comenzar a hacer construcciones con estos sistemas, van a contar pues con la asesoría dentro de nuestras tiendas Hopsa para darles las mejores recomendaciones de el uso y otros complementos de acabado de ser necesario. E incluso también podríamos, en caso tal, contactarlos también con el señor Juan para que estén seguros de cómo utilizar estos sistemas, ya que sabemos que al ser como unos sistemas de construcción un poco más modernos, a veces nos da como ese miedo a poder como innovar e implementarlos. Así que con eso, cuenten con el respaldo de Hopsa y también de Ecotec para poder guiarlos a que sus construcciones se hagan realmente bien para evitar casos o daños futuros. Tenemos otra consulta, nos dice también la señora Oda que si el clima es frío se puede utilizar, porque hablamos Sí, que se utilizan para el tema de climas calientes, como aquí en Panamá, que hace bastante calor, pero para otras construcciones en áreas frías, no sé, Chiriquí, por donde estás tú, Boquete o Volcán, que es un poco más frío, sí se pueden utilizar. sí, claro que sí. Inclusive Boquete es uno de los nichos donde más utilizan M2 o PCH. Eh, la forma de trabajar de los aislantes térmicos es que se resisten al paso del calor. Entonces, si estás en clima templado, o sea, si estás en un clima, digamos, extremo, con nieve, vas a tener una generación de calor, ya sea una chimenea o un sistema de calefacción, y tú lo que no quieres es que ese calor que estás generando se escape hacia el exterior. Entonces tú vas a aislar paredes, techo e inclusive las ventanas y puertas para que ese calor no se te escape. En nuestro medio es al revés. Tengo una generación de calor fuerte con el sol afuera, lo que quiero es que no ingrese. Entonces el sistema aislante trabaja en las dos vías y en los dos tipos de climas. En los climas templados previene que el calor que estás generando internamente se escape. Y en los climas de temperaturas altas como los nuestros, generales, pues generalmente los nuestros, vas a tener una generación de calor afuera y el sistema aislante va a prevenir que ese calor ingrese a tu residencia. Excelente, gracias por la aclaración. Acá va un poco alineado también con el tema del aislamiento, pero en esta ocasión es con el tema de ruido. Nos consultan que si el PCH tiene la capacidad de aislar ruidos, ya sea desde el interior, dice ejemplo, si estás haciendo como un ruido alto dentro de una habitación, si este ruido es, o sea, si tiene la capacidad de aislar ese ruido y asimismo si el ruido está en el exterior sí entra menos al hogar. Ok, para trabajar materiales aislados se trabaja de dos formas. Uno es la masa. O sea, mientras más pese el sistema, más te puede aislar acústicamente. Y también la combinación de materiales, porque la onda sonora va a tratar de atravesarlo. Y si tiene distintos materiales, entonces va amortiguando lo que sería la onda sonora. ¿Sí? Entonces, el M2 o PCH tiene una capa de mortero que lo hace tener una masa interesante para el aislamiento térmico. Y después de ese mortero, tiene un aislante acústico o térmico que es el EPS, de una densidad muy inferior a lo que sería el mortero. Entonces tienes una especie de aislante de masa, que sería el mortero, y después tienes un material blando, el cual también entonces te amortigua lo que sería la onda, y después vas a volver a un material que es la segunda capa de mortero, o de la cara inversa por donde viene viajando la onda,
en el cual no se te aísla acústicamente de manera muy eficiente, además de térmicamente. Hay que tener en cuenta, si estás buscando aislamiento acústico, algunas variables. Que las ventanas y las puertas también lo sean, porque nada sirve o te trabajan menos si tienes una pared aislada acústicamente, pero tienes una ventana que la cual no, o inclusive si no tienes la ventana, pues, entonces por ahí se te va a meter todo lo que sería el ruido. Y también entre recintos y recintos, entre cuartos y cuartos, entre cuartos y baños, si las paredes de tu residencia no las llevaron hasta el techo. Es una práctica que a mí no me gusta mucho, que en paredes con cualquier sistema, puede ser paredes de bloque, las paredes te la llevan hasta un poco más arriba del sistema de cielo raso, ¿sí? Entonces, si tú pudieses ver por arriba del cielo raso y ves alrededor de tu casa, vas a ver que las paredes perimetrales son las que llegan hasta el techo, pero las paredes internas no las llevan hasta el techo. Entonces, por eso que tú escuchas entre recintos, entre cuartos, los ruidos, porque la pared no te la llevaron hasta el techo para aislarte acústicamente adecuadamente. Entonces, esos tipos de elementos o de variables también tienes que tomarlo en cuenta para tu aislamiento acústico. Excelente, muchísimas gracias por la aclaración y por ese tip en cuanto a el aislamiento acústico. Nos consultan si este producto se puede utilizar para muros exteriores, como muros perimetrales, o para hacerlo para secar terrenos. Si nos comentas un poco de los tres, ya que como no tenemos cuál de los La tres, referencia. la referencia, nada más coméntanos si se pueden utilizar en muros perimetrales. El M2, sí. El M2 o PCH, sí. Se hacen cerca perimetrales o muros con M2. No hay ningún problema. Con el isopanel también lo podrías hacer. No es frecuente. Con el Lightwall no. No lo deberías hacer. Excelente. Señor Hernando nos comenta que si con este sistema de mallado, o sea, el PCH, ¿qué tiempo tomaría el armado de una casa básica aproximadamente? Me imagino que es para tener el comparativo de un sistema tradicional. Si nos puedes explicar un poco ese comparativo en cuanto al tiempo que demora. No sé si se refería solamente a armarla, dejarla en blanco con el panel o terminarla. Voy a tratar de responder ambas. Armar una casa, digamos, típica de una urbanización, de 2 o 3 cuartos, su cocina, sus 2 baños, su sala y su comedor. Esas casas las puedes estar armando en un día o día y medio, en M2 o PCH. Armarla, quiero decir, tienes tu piso y vas a colocar los paneles, ¿sí? De día a día y medio la puedes colocar todos los paneles, recortes, puertas y ventanas y colocarla lista para repellarla, ¿sí? En un día y medio. La referencia, digamos, con casas de techo de esperanza, que las medimos bastante bien porque era un volumen y era repetitivo. Una casa de techo de esperanza desde cero, o sea, desde fundación hasta acabados, te lo hacían en 22, 25 días, ¿sí? Entonces, obviamente es una casa un poquito más pequeña, son casas de 40 metros cuadrados, creo que era, sí, eran casi 6 por 6, pero esto es una referencia, ¿no? Más o menos, y son casas, digamos, algo básicas, no llevan cielo raso, pero casas se armaban en 25 días. O sea, una casa típica de residencia, desde cero, te la pueden estar terminando en 3 meses. Si el personal tiene algo de experiencia, te puede ejecutar una casa desde cero en 3 meses fácilmente. Excelente, muchísimas gracias. El señor Edgar nos comenta que cómo se haría para unir una pared de cemento y un PCH. Ok, una pared de bloques de cemento, muy seguramente en las esquinas y en las uniones tienes una columna de amarre. Si vas a unirla, digamos, en una esquina, ahí vas a tener una columna de amarre de esquina. Entonces, ahí tú vas a taladrar y vas a colocar un pin en esa columna, similar al pin que vas a colocar en el piso, ¿sí? La vas a colocar allí y ahí va el pan. Entonces, se hace una vinculación similar a la vinculación del piso, nada más que entonces a la columna en este caso. Inclusive si tienes una viga, también se puede hacer a la viga, pero en el caso de las columnas,
Entonces se hace un trabajo muy, muy similar a lo que haces en el piso. Un pin que entre en la columna unos 10 centímetros y que quede hacia afuera 40 centímetros y ese pin va a ingresar entonces en el panel entre la malla y el poliestireno. Quemas el foam que está detrás del EPS, detrás del pin, para que al momento de colocar el mortero, ese pin quede recubierto de mortero, no se despegue. Excelente. Acá nos consultan si el Light Wall es el único que ofrece aislamiento acústico. No, para nada. El Lightwall tiene una placa de poliestireno expandido, hielo seco, que lo tienen todos los demás. Entonces, todos los demás también tienen el aislamiento térmico y el aislamiento acústico. Dependiendo del acabado que le vayas a dar al sistema, entonces van a tener mayor o menor aislamiento acústico. Digamos, si quieres un excelente aislamiento acústico con una pared de Lightwall, vas a utilizar entonces un tablero o inclusive 2 tableros por cara para garantizar entonces un aislamiento acústico mayor. Debes leer entonces la carta técnica del tablero que tú eliges para saber qué aislamiento acústico te va a dar. Excelente. Ahí mismo también es la recomendación de que al momento de querer hacer construcciones puedan compartir con las tiendas y los asesores para que podamos entender cuál es su requerimiento y así asesorarlo con los mejores productos, ya que llegar a comentar como que quiero Lightwall y mejor es decir como que me gustaría tener una construcción en donde me aísle calor y me aísle altamente el ruido por esta y esta razón, porque así vamos a poder asistirle, recomendarle y asesorarle con las mejores recomendaciones de las líneas de productos que tenemos. Así que sus necesidades son muy importantes para así poder guiarlo con los diferentes productos. La señora Yariela nos consulta si podrías repetir la mezcla correcta del mortero para el PCH, con las medidas estándares entre cemento, agua y arena. Ok, sería de 1 a 4, una parte de cemento y 4 partes de arena. Aquí profundizo un poquito más. La arena debe estar libre de impurezas, mejor cernirla. Digamos, si es de mar, sacarle las conchas, sacarle todas las impurezas, porque debe ser arena sin impurezas. Sacarle si tiene tierra, también sacar la tierra a través de un cernido, un lavado. Si es arena de mar, incluso lavarla para sacarle la sal. Entonces, de 1 a 4 debería ser la relación agua, cemento, arena adecuada. ¿Qué te va a estar dando? Con la relación de agua adecuada te da un mortero de unos 2000 PSI, más o menos, a los 28 días. Entonces sería una parte de cemento y 4 partes de arena. Excelente. Aquí nos consultan que si con el PCH la cubierta, o sea, el techo tiene que ser únicamente de 2 aguas. No, para Creo nada, puede que ser las aguas que ustedes sí, quieran. Una agua, 4 aguas, las que ustedes quieran. sí, solo creo que como las imágenes que compartimos era una casa de 2 aguas principalmente, sí aclarar que esto dependerá es del diseño y la estructura del PCH se adapta a este diseño. Es correcto. Dicen, ¿cómo puedo resanar cuando la pared está bastante agrietada? Ahí también quisiera aprovechar, Juan, para que converses un poco, ya que el PCH tiene este mito de constructivo de que siempre le salen grietas. Entonces, si nos puedes conversar un poco y profundizar, porque esto me parece bastante interesante. Uno, en cómo prevenir las grietas, o sea, con las instalaciones correctas, reforzar un poco de los temas que ya vimos, pero reforzarlo porque es súper importante. También reforzar un poco el tema de la mezcla, que es lo que acabamos de ver, y también ver de qué manera se puede reparar, que es la consulta de nuestro participante. Ok. Hay una charla que dimos sobre los mitos, donde se profundiza sobre este mito y varios más. Así que también se las recomiendo que las busquen en lo que sería la biblioteca del canal de YouTube de Hopsa. Bien, en Panamá no estamos muy dados a los controles de calidad. Entonces, cuando sucede una situación, buscamos un chivo expiatorio, un perro al cual se le pegan las pulgas.
sea, en el caso del M2 o PCH, cuando sucede una fisura, dicen es culpa del panel. Y entonces llaman, digamos, a Hoxha para preguntar cómo se soluciona. Si el bloque lo compraron en un chinito y después de repellado el bloque, el mortero del bloque se fisura, nunca llaman al chinito para saber por qué se fisuró. Y nunca dicen, se fisuró el bloque. Entonces, ustedes están claritos en que se fisuró el mortero. Entonces, ¿cómo hicieron el mortero? ¿Qué características de calidad tiene ese mortero? Ustedes la hicieron, no siguieron un tipo de calidad. Pero cuando se fisura un panel de PCH, dice el mortero del PCH que ustedes colocaron, dice se fisura el M2, se fisura el PCH. Entonces, entendemos eso, pero es bueno interiorizar eso. No se está fisurando el M2 o el PCH, se fisura el mortero. Ahora, este mortero que ustedes están colocando, en primera instancia, tiene una buena dosificación de cemento, de agua y de arena. La arena está libre de lo que sería impurezas. La arena cumple a grosso modo con curvas de granulometría y lo más importante para mí es si después de colocado el mortero y verificado los puntos anteriores que les acabo de decir, si estamos curando el mortero. Como les decía en la charla, la reacción del agua y el cemento es exotérmica, desprende calor. Entonces, al desprender calor se pierde agua y al perder agua se pierde volumen. Entonces, en el día la pared por el calor se va a dilatar y en la noche se va a contraer. Se dilata, se contrae, se dilata, se contrae y entonces va a aparecer fisuras. Para eso, entonces, debemos prevenirlo con buenos controles de calidad durante la mezcla. Y segundo, curar los morteros y los concretos, ya sea humedeciéndolos o colocándole un curador. ¿Un curador qué es? Un curador te crea una capa en la cual te permite respirar al mortero, pero previene la pérdida de agua, ¿sí? Entonces, puede ser uno de esos métodos de curado, ya sea humedeciéndola o colocándole una superficie de un curador, ¿sí? Si salieron las fisuras, cómo las reparo? Bien, una práctica muy extendida que es negativa es repararla con pasta de gypsum. La pasta de gypsum no es para eso, la pasta de gypsum es para los gypsum. Y la pasta de gypsum no es elástica, digamos. Muy seguramente la fisura puede que agrande un poco más y la pasta de gypsum no la puede seguir, ¿sí? Porque no es elástica, se va a rajar y se va a fisurar y se va a marcar nuevamente. Hay productos para esto que se llaman productos elastoméricos, ¿sí? Un producto elastomérico es un producto con una cierta elasticidad que si lo colocamos para reparar una fisura y esa fisura abrió un poco más, el producto la sigue y no se la sigue ocultando. ¿Sí? Si la reparamos con un producto inadecuado, la fisura va a salir nuevamente. Entonces debe ser con un producto elastomérico generalmente. Y vamos a seguir para prevenirla, seguir controles de calidad de nuestra mezcla y también supervisión. Como les decía, los albañiles vemos en la práctica que te dicen, mira, estoy haciendo una mezcla de 1 a 1. Yo les acabo de decir que es una mezcla de 1 a 4, ¿verdad? Una parte de cemento y 4 partes de arena. Digo, sí. Y ves en el proyecto, le preguntas, ¿cómo lo estás haciendo? Le preguntas al albañil o al ayudante y te dicen de 1 a 1. ¿Cómo de 1 a 1? Dice, un saco de cemento por una carretilla de arena. Pero las carretillas de arena son variables, ¿sí? Las carretillas de arena son grandes, pequeñas, medianas, y también el cúmulo que le colocas de arena te dificulta poder saber cuánta arena le estás ingresando a la mezcla. Sí, entonces deben ser volúmenes iguales para cada parte. Como le decía, por ejemplo, si es un tanque de 5 galones, entonces tantas veces lo lleno de arena y lo tantas veces lo lleno de cemento. O sabiendo el volumen que está dentro del saco de cemento, que es un pie cúbico. Pueden transformar un pie cúbico de cemento y ya lo pueden tener en galones y pueden entonces tirar la cantidad de volumen de arena para la mezcla adecuadamente. Sería básicamente eso, controles de calidad y utilizar productos adecuados para las reparaciones. Muchísimas gracias. El señor Edwin pregunta,
¿hasta qué altura máxima se pueden colocar el PCH? Bueno, esto varía un poco porque depende de dos variables, o no, más de dos variables, porque depende de la carga, depende de la altura que me estás diciendo y también depende de la distancia entre apoyos, entre vigas o entre paredes ortogonales. Entonces, la respuesta corta, 3, 4 metros como máximo, ¿sí? Dependiendo de las demás variables. De las demás variables que sería la carga de viento, carga de sismo y la distancia entre paredes ortogonales. Porque no es lo mismo que tengas dos paredes ortogonales a 1 metro, ¿sí? Y entonces esa pared que queda encerrada entre esas dos paredes ortogonales digamos que tengas 1 metro aquí en esta distancia y esta pared tenga 6 metros, por decirte algo, porque tiene una distancia entre paredes ortogonales que la están arriostrando, la están apoyando, bastante pequeña, a una pared que tenga 6 metros. Entonces, una pared regularmente, bueno, vamos a hacer el ejemplo de una casa. Una casa residencial que puede tener espacios entre paredes de 5 metros, una pared de 3 metros, 3 metros 50, es bastante manejable. Muchísimas gracias. Acá el señor Luis nos consulta en qué distancia van los pines de acero en el piso para la instalación de las paredes de PCH. Fácil. 40 centímetros de distancia entre ellos y que midan fuera del piso otros 40 por 40. Excelente. El señor José María nos pregunta qué espesor llevan las capas de mortero para el PCH. Buena pregunta, no lo cubrimos en la charla y esa es una pregunta excelente. Ok, yo no me gusta responder espesores nominales para cada capa. Sí me gusta que la primera capa, digamos, cubra la malla, ¿sí? Entonces, la malla está como a 1 centímetro más o menos. O sea que la primera capa tal vez andaría por el centímetro, dejando esa primera capa rugosa, si es necesario rayarla, digamos, pasándole una escoba para que aumente la adherencia para la segunda, pero sumadas ambas deben sumar 2,5 centímetros por cada cara. Sumadas las dos capas, 2,5 centímetros por cada cara. O sea que casi 1 pulgada por cara de pared. Gracias. El señor Francisco pregunta, ¿el isopanel viene aplicable para techos? Hay su variante, la llamamos termopanel, la misma máquina lo hace, pero sí, hay una variante para lo que sería el techo, viene con digamos, un canal ancho, la misma máquina lo hace, como le digo, y sí, es un sandwich panel, y sí, la variable se llama termopanel para las cubiertas. Y ahí tenemos Que por también cierto, disculpa variedad. Liz, Dime, dime. sí, que por cierto hay una charla también de Sí, termopanel y esa, de esa termolámina. tenemos. Y esa igual sí me gustaría repasarla, que la demos Sí. nuevamente, así que después estén atentos a nuestras redes sociales para también conocer un poco más de ese producto. Ahí también reforzar que tenemos variedades de colores para estos techos, hay diferentes colores, el grafito, rojo, gris, así que es otro mundo de conocimientos. Acá el señor Carlos nos consulta si estos sistemas son bastante, o sea, tienen bastante aislamiento. ¿Podría haber interferencias o molestias con la señal de internet o los routers? Y si es un lugar con muchas lluvias, si puede haber humedad en las paredes. Creo que eso se llama efecto Faraday, en una jaula, por lo menos con los aviones tienen un acero que los recubre, cuando les cae un rayo, el rayo atraviesa el avión y sigue hacia tierra, por la jaula de Faraday. Entonces sucede algo similar por la malla con el panel. Esto no he visto ningún estudio, pero a mí me ha pasado, mi casa está hecha con M2 y algunas veces yo pensé que sí tenía afectación por eso, pero creo que tenía más que ver con el suplidor de servicio, porque cambié de suplidor de servicio celular
y ya no tengo esa molestia de que las llamadas, o se me caía lo que sería la potencia que se marca en el celular. Yo diría que no sucede, que no sucede, o si sucede, el efecto es reducido. El efecto es reducido porque, como le digo, mi casa está hecha de M2. Antes tenía problemas, ahora no los tengo. Cambié hace unos años de suplidor, creo que el anterior no tenía muy buena cobertura en mi casa. Y ahora no tengo ningún problema. El router que tengo en la sala me cubre hasta el final de la casa sin ningún problema. E inclusive estando afuera, ese router me da cobertura en el patio, así que yo diría que no. Excelente, no hay mejor respuesta que tenerlo en su casa y poder haber vivido ambos escenarios. La señora Marjorie nos pregunta cuáles son las ventajas de una pared con láminas de PCH versus una pared de bloque. Ahí vimos unas imágenes y podemos reforzar un poco también de diferentes ventajas que tienen las láminas de PCH. Bueno, uno y la más importante sería la fortaleza. La fortaleza del sistema M2 es superior al sistema de bloques, muy superior. El sistema de bloques tú vas a tener vigas y columnas, digamos, en los extremos y rellenas con los bloques en el interín de vigas y columnas, ¿sí? Y ese bloque, antes de colocarlo ahí y antes de repellarlo, si tú lo dejas caer desde tus hombros al suelo, se te va a partir. Entonces, inclusive si tienes una pared, una de las quejas más recurrentes con el M2, el PCH, es que para hacer una puerta o una ventana con un mazo es muy difícil, ¿sí? Esa es una de las quejas. Que agarran un mazo y para tumbar una pared de M2 es difícil. Realmente es bastante fácil porque tienes que tener la herramienta adecuada. Debe ser una cortadora, una flexible con un disco de concreto. Marcas el repello y después cortas la malla y tumbas el bloque, ¿no? Pero con una pared de bloque es mucho más fácil. Con un bloque tú giras la pared de bloque porque tiene menos resistencia. Además, no tiene aislamiento térmico. ¿Quién no ha vivido la experiencia de llegar a su casa después de un día ajetreado, ya sea en un apartamento o en una casa, y tienes un fogaje dentro? Porque durante todo el día la casa se ha dedicado o el apartamento se ha dedicado a acumular el calor de afuera. Entonces llegas a tu residencia y está súper caliente. Tienes que abrir puertas y ventanas para que ese calor salga de tu residencia. También a las 7 de la noche, por decirte algo, ya el sol bajó hace bastantes minutos y pasas por una pared que fue la última que recibió el calor del sol y está radiante, está caliente. Tú la tocas y inclusive sin tocarla, pasas cerca y sientes por radiación el calor. Entonces, inclusive el techo de zinc, si no es termopan, si no está aislado térmicamente, es un eficiente generador de calor para nuestra residencia. ¿Quién se imagina caminar descalzo un día soleado en un techo de zinc? Todo ese calor que está acumulando nos ingresa a nuestra residencia, inclusive los techos, las paredes de bloque. Entonces, tenemos un aislamiento térmico que nos brinda mayor confort y baja nuestro consumo eléctrico, y además nos da mayor fortaleza a nuestras edificaciones. Entonces, hay muchas y variables ventajas. Inclusive, durante la ejecución del proyecto, al colocar un panel solamente de PCH o M2, estamos colocando el equivalente a muchos bloques. Entonces, por eso es que estamos agilizando la ejecución de la obra, porque es un panel y que pesa mucho menos que un bloque. Imagínense levantar la cantidad de bloques equivalente a un panel de 4x8. Un panel de 4x8 lo lidia una sola persona. 4x8, eso son 3 metros cuadrados, son 12, son 36 bloques. Un panel de 4x8 equivale a 36 bloques de concreto. Una persona no levanta 36 bloques de concreto. Entonces, son grandes ventajas que te brinda estos sistemas constructivos. Y ahí mientras estabas compartiendo la respuesta, también creo que un mito o una percepción que tenemos es que como vemos el relleno interior
el aislante de EPS, conocido así coloquialmente también como foam, uno lo primero que piensa es que eso es bien débil. La verdad es Claro. que él solo, o sea, él solo es débil, pero eso está construido con las mallas electrosoldadas, que sí, como lo mencionaste, o sea, tiene puntos electrosoldados que le ayudan a darle esa resistencia interna y ese EPS interior va a funcionar, entonces es como aislante y también apoya, ¿sabes?, a la estructura con el acero que tiene reforzado. Y luego, entonces, todo el tema del mortero, que le va a dar muchísimo más resistencia estructural que un bloque repellado, como lo vimos también con el ejemplo del mazo. Sí, totalmente. Digamos, si yo, o sea, son, digamos, son tres elementos vinculados al panel de M2 o PCH, que sería la malla electrosoledad de alta resistencia, el foam y posterior el mortero que se coloca en el proyecto. Si después que yo he hecho la casa, yo encuentro una forma eficiente de eliminar el foam, ¿sí? Después que yo repellé la casa, ya la tengo lista y yo encuentro una forma, digamos, qué sé yo, lo quemo, o no sé, busco una forma de eliminar el foam. A la casa no le va a pasar nada estructuralmente, porque lo que está resistiendo las fuerzas, ya sea de sismo, de viento o de gravedad, lo está resistiendo la combinación del mortero con la malla. El foam solo me está brindando aislamiento térmico, me está dando confort. Él no está encargado de resistir lo que serían las cargas estructurales, ¿sí? Entonces, para un poco aclarar ese punto. Excelente, sí, porque esa también de mitos hay que repetirla, así que también más adelante la podemos compartir. Nos consulta el señor Hugo con el PCH, lleva viga de amarre. No la requieres, estamos hablando de una casa, de un residencial típico, ¿no? De una sola planta, que sube 270, 3 metros, y luego sube un poco más por lo que sería la cumbrera, ¿no? No requieres viga de amarre, vas a colocar lo que sería tus carriolas, le haces un saque al panel para evitarte el retaqueo, y entonces ahí vas a colocar lo que sería la carriola directamente al panel, ya repellado. Entonces, no requieres viga de amarre. Excelente. Señor Alejandro nos pregunta, ¿cómo puede saber los PC, o sea, qué tanto PCI aguanta el mortero? Porque eso fue lo que vimos, lo consultamos también en una de las preguntas, que vimos lo de los 2000 PCI que se requiere el mortero. ¿Cómo él puede validarlo? Bueno, para tener una idea bastante buena de la resistencia del mortero, es hacer la mezcla adecuadamente. Al hacer la mezcla adecuadamente, vas a tener una idea bastante cercana de la resistencia del mortero. Saber la ciencia cierta, tendrías que sacar un testigo. Como digo, un testigo es una muestra y seguir un ciertos parámetros que son básicamente una prueba ACTM, llevarla a un laboratorio o que el laboratorio muestre el mortero, entonces que te dé los resultados de las pruebas de ese mortero. Y toma algo de tiempo porque ellos van a probar el mortero a cierta cantidad de tiempo. Si no me falla la memoria, sería 3 a 7 a 21 y a 28 días. Entonces, de esta forma van extrapolando la resistencia del mortero que deben dar a esa cantidad de días. Y a los 28 días te debe dar cercano a 2000 PSI. Pero básicamente sería traer una prueba de laboratorio. Pero como te digo, si sigues los parámetros de mezcla adecuado, una parte de cemento, 4 partes de agua, de arena, disculpa, y 150 litros, si no me falla la memoria, si es arena seca, y restar agua si la arena tiene humedad. Entonces ya te va dando una mezcla más o menos homogénea en 2000 PSI, más o menos. Si sigues una parte de cemento y 4 partes de arena, te va a estar dando tu 2000 PSI más o menos. Puede ser 1800, puede ser 2100, pero ahí estamos bien en esa zona. Excelente. La arquitecta Dela nos pregunta si se pueden utilizar algunos de estos paneles como sistemas de cielo raso en el interior de un espacio, como método de reemplazo del sistema Gibson. Sí, el sistema, digamos, bueno, no sé si estábamos hablando de los tres sistemas,
Pero bueno, el sistema de M2 puede ser, o PCH, puede ser una losa de entrepiso y la repellas por la parte inferior y entonces te queda como un sistema de cielo raso al repellarla por la parte inferior. El sistema de isopanel lo puedes colocar de forma horizontal como cielo raso, le colocas una subestructura a la cual vas a atornillar el panel, lo atornillas y entonces vas a tener un cielo raso con el sistema de isopanel, inclusive en cuartos fríos, el techo o el cielo raso del cuarto frío o la tapa, la superior, viene a ser isopanel. Con el Lightwall también lo puedes hacer, sí, sí lo puedes hacer. Te iba a decir que el problema sería que es difícil colocar el tablero por la parte superior del panel si lo pones horizontal, pero si está cerrado ese recinto y el problema va a ser el polvo, no le pasa nada al EPS. Sí, sí, puedes utilizar los tres como cielo raso, uno es mejor que otro, pero sí. Claro, y ahí también tienes, o sea, existen otros productos que te ayudan también a tener el acabado techo, aislante y el cielo raso, que es Correcto, por eso. inclusive el termopanel Ujú. te puede dar esas ventajas, que puede ser los tres productos en uno, techo, aislante térmico y lo que sería el cielo raso. Puede ser tres en uno. Correcto. De acá tenemos el señor Abel. Bueno, Abel nos dice, como refuerzo de información, cabe destacar que la carga se distribuye de forma lineal a lo largo de la lámina de PCH, ayudando a su resistencia de carga. Esto es un comentario frente a lo que estábamos hablando, Sí, es muy de válido. la resistencia estructural. Sí, es muy válido en el sistema, digamos, tradicional. eh, si las paredes están hechas de bloques, vamos a decir, le preguntamos a alguien y de qué está hecha tu casa, te va a decir está hecha de bloques, pero no está hecha de bloques, está hecha de marcos, vigas y columnas. Entonces, en el sistema de marcos, tú tienes una viga que recoge una carga de ya sea una losa de entrepiso o la cubierta, y esa carga, la viga se la traspasa o se la comunica a las columnas, y las columnas a su vez, puntualmente se la bajan a una zapata, ¿sí? Entonces tenemos cargas concentradas de esa forma. Lo que dice acá el amigo muy acertadamente es que tenemos un muro estructural, el cual vamos a tener una carga que le pasa, ese muro se la pasa a una viga continuamente en la parte de abajo. No tengo una zapata aislada, sino tengo una viga continua en la cual está descargando hacia el suelo esas cargas que está recogiendo el muro. Entonces, si tengo una carga continua aterrizada en una viga de fundación en vez de una zapata como en columnas en el sistema tradicional. Sí, sí, es muy acertado el comentario y válido. Excelente. Otra consulta es si se debe hacer alguna cobertura especial con el mortero en aquellas partes donde la malla está sobre tuberías o paneles eléctricos, en donde explicaste que se quema un poco el foam para reducir, se corta la malla para el tema de tuberías. ¿Cómo se hace con el mortero para taparlo? No, para nada. Se, primero que todo, debes tener el panel adecuado, el espesor de panel adecuado, digamos, en las paredes sanitarias, en las paredes de donde van los baños. Ahí hay generalmente allí y donde va el panel eléctrico, dependiendo del tipo de construcción, vas a tener una densidad de tuberías bastante elevada o tuberías de un diámetro de 2 pulgadas. Entonces, parece ese trabajo de paredes, vas a utilizar entonces un panel de mayor espesor, el panel de 100 milímetros, ya sea PE o PC. Entonces, ese panel de 100 milímetros, al repellarlo, te termina en una pared de 6 pulgadas, pero de fondo tiene 4 pulgadas. Entonces ahí te cabe perfectamente una tubería de 2 pulgadas. Entonces la introduces, si cortaste la malla, le colocas malla plana y lo repellas tal cual si no hubiese nada ahí. Porque reemplazaste la malla con la malla plana, la cortaste y lo repellas y no pasa nada. Acá tenemos otra consulta del señor Sergio. Nos dice si se puede hacer una construcción de una galera de 20 metros de ancho por 10 de largo, con una altura de 10 metros con PCH, si eso tendría un riesgo a caerse o qué material recomendarías, o si recomendarías algún tipo de estructura mixta o cómo lo
¿Cuáles son tus Ok. recomendaciones? Para eso, sistema PCH se puede utilizar como cerramiento. Como cerramiento. Esto no como sistema estructural. No, hasta 6 metros de distancia entre apoyos, pueden ser incluso paredes ortogonales, no debe utilizar el PCH como sistema estructural, puede ser como cerramiento. Pero inclusive el isopanel es más idóneo para galeras. Para cerramiento siempre, isopanel. Vas a tener una estructura de concreto, aunque generalmente para las galeras es de acero. Puede ser acero rolado en frío, puede ser rolado en caliente, o sea, vigas H. Y después de eso, entonces vas a cerrar con isopanel, que sería lo más idóneo para eso. Cerrar con isopanel, pero teniendo una estructura que generalmente es de acero, y después cierras con isopanel. Claro que sí, ahí si desea puede ponerse en contacto con nosotros a través del WhatsApp 6550-1921 para asesorarle a mayor profundidad y que pueda realizar su galera de la mejor manera posible dependiendo de las necesidades. Nos pregunta el señor Miguel si el PCH es funcional para construir un dúplex. Sí, claro. Lo puedes construir, inclusive si es de 2 plantas, también lo puedes construir full con PCH. Estamos hablando de un dúplex, digamos, de una planta o de 2 plantas, típico de urbanizaciones, ¿no? Sí se puede. Y lo único que tendrías que tomar en cuenta ahí, una recomendación muy particular mía, que la pared que comparten, la pared intermedia que comparten los de dúplex, sea de un espesor más grande para optimizar el aislamiento acústico. Más nada. Excelente. Por esa misma línea, el señor Armando pregunta que si es una casa de 2 niveles, si él debe agregar algún tipo de vigas y columnas. Nos, bueno, voy a centrar la respuesta en esto. Tengo una casa que compré en una urbanización de una planta y quiero agregar una segunda planta. La respuesta que les daría es involucren a un profesional de la construcción, un ingeniero, un arquitecto, que les dé las guías. Cuando yo compro una casa de una planta, las fundaciones, las columnas y las vigas fueron diseñadas para soportar la carga solamente de la cubierta, no de una segunda planta más una cubierta. Entonces, deben involucrar a un profesional de la construcción, a menos que su casa haya sido construida tomando en consideración que más adelante ustedes iban a hacer una segunda planta. Si ese es el caso, pueden hacer la segunda planta utilizando PCH y no van a requerir vigas y columnas. Una vez resuelto el caso de cómo soportan la estructura de la primera planta, la segunda planta pueden construir con M2 PCH sin requerir mayores refuerzos de vigas y columnas, siempre y cuando respeten alturas de 3 metros y medio como máximo y distancias entre paredes de 5 metros, 6 metros como máximo. Muchísimas gracias. Tenemos pregunta del señor Carlos. Ya con esta vamos finalizando. ¿Qué tan funcional sería utilizar doble lámina de PCH en modo de grosor? No sería, no sería muy... Si es cerramiento y quieren darle volumen a una pared o a una columna, lo pueden hacer. Pero si es estructural, no. Si es estructural, no, porque necesitamos que las dos caras del panel estén repelladas. Y al cachetear o unir dos paneles, va a quedar una cara sin repellar al menos. Entonces van a repellar solamente las caras externas y las caras internas no van a repellar. Entonces, si es para darle volumen, si es para algo decorativo, si es algo para cerramiento, sí lo pueden hacer. Pero si es estructural, no se lo recomiendo. Excelente, muchísimas gracias, Juan, por todos los conocimientos que nos has compartido el día de hoy. Muchos comentarios también agradeciéndote por la buena presentación, por compartir sus conocimientos. Así que les recordamos a todos que esta capacitación fue grabada
y la vamos a estar compartiendo al correo electrónico con el cual se registraron. Ahí también les va a llegar el link para la prueba de conocimiento. Recuerden que ahí les va a salir una pregunta en donde van a tener que colocar la sucursal donde desea retirarlo. Así que últimas palabras para los participantes, Juan. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, por su interés, por su curiosidad. Agradecemos esto. Hay otras charlas que hemos dado que las pueden buscar acá. También vamos a estar organizando otras con Liz de otros productos. Tenemos 10 o 12 productos que creo que les van a salir bastante interesantes. Pueden ser aplicados en cualquiera de sus productos, proyectos, ya sea de construcción desde cero o adecuar la ya existente. Así que estamos a sus órdenes y muchas gracias por su interés. Muchísimas gracias, que tengan feliz tarde y un buen fin de semana. Saludos, chao. Saludos, bye.